tardes y bienvenidos un año más a nuestro foro de Historia, San Lucas y los Océanos. Ante todo, dar las gracias, como siempre, a Francisco Yuste, que nos cede este espacio tan bonito, y presentaros brevemente yo solamente al presentador de nuestro ponente, nuestro ponente es José Ramón Vallespín Gómez, capitán de navío, y que lo va a presentar otro capitán de navío, ya que el tema yo creo que lo merece, don Jesús Colón Pérez. Como es un sanluqueño que ya creo que lo conocemos casi todos, pero bueno, él ha tenido muchos cargos, entre los últimos que yo conozco ha sido comandante naval de Ceuta, de Sevilla y ahora pues de jefe de la oficina de apoyo del personal en San Fernando. Y bueno, yo no voy a hablar mucho más, simplemente que estamos encantados de que siempre el aforo se complete. Y bueno, nuestra conferencia en el día de hoy es la cartografía medieval y renacentista, náutica medieval y renacentista. Y recordaros que el jueves próximo tenemos la siguiente conferencia, que es en el patio de columnas del Palacio Municipal. Y nada, toma la palabra don Jesús. Gracias, Isabel. Señoras y señores, buenas tardes. Ya soy conocido de muchos de los aquí presentes. Soy, igual que el conferenciante, capitán de navío de la Armada, en situación de retirado ya. Ya tenemos más dependencia del Ministerio de Hacienda que del Ministerio de Defensa. Pero en fin, somos compañeros de promoción, somos compañeros y sin embargo amigos, que ya es complicado, ¿no? Pero en fin, después de 5 años en la Escuela Naval, después cogimos rumbos distintos, hemos coincidido en zonas y hoy, pues bueno, cuando me enteré, cuando me mandó el círculo me mandó la invitación para la conferencia, me puse en contacto con él y a continuación me contesta que si quería presentarlo. No podía decir que no. Yo creo que hubo ahí un ten con ten entre el conferenciante e Isabel, que dijeron, de esta no se escapa, y bueno, pues no me queda nada más remedio que presentarlo. Encantado, un honor de presentar al conferenciante de hoy. El conferenciante también es conocido de muchos de los aquí presentes. Si ponemos un símil taurino, podría venir con la montera en la cabeza, porque yo creo que no es ni la primera ni la segunda vez que está aquí dándolo de pecho. Y yo creo que tampoco va a ser la última. Alegría. Eso es alegría. Yo creo que no va a ser la última vez tampoco, porque aunque estamos en situación de retiro, él va a continuar con el Ministerio con el Instituto de Historia Naval, trabajando porque, aunque llegó a su último destino, antes de pasar a la retirado, estando en el Instituto de Historia y Cultura Naval, va a continuar trabajando y seguramente, vamos, no lo dudo, que lo tendremos por aquí alguna que otra vez. José Ramón Vallespín Gómez, natural de Madrid, es capitán de navío en situación de retiro. Ingresó en la Escuela Naval en el año 1977. Somos de la misma promoción, ingresamos los dos a la vez. Una promoción que fue de una añada de Guardia Marina muy especial. Para muestra un botón, bueno, dos botones. Son 2 botones lo que tenemos aquí. Desempeñó su carrera como oficial a flote en buques y agrupaciones de superficie, tanto nacionales como internacionales, que incluyó un año como oficial de armas de guerra antisubmarina en la agrupación permanente de la OTAN, en la Astana Forlán. Fue comandante de la fragata Reina Sofía y Extremadura, agregado naval y de defensa de la Embajada Española en Oslo. Fue profesor de la Escuela de la OTAN en Obermaugen, Alemania, y oficial de inteligencia en el Grupo de Apoyo de Adiestramiento de Guerra Electrónica de la OTAN en Yorkshire, en el Reino Unido. Y comandante naval de Alicante, entre otros muchos destinos. Su último puesto en la Armada, que ha sido de director del Departamento de Estudio y de Investigación del Instituto de Historia y de Cultura Naval,
lo estuvo compartiendo junto como director de la revista Historia Naval durante 5 años. Es un destino que llegó un poco de rebote porque él no quería ese destino. Yo creo que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿eh? No le tocaba este destino, pero se lo dieron y yo creo que ahí la Armada aceptó porque consiguió un crack para la historia naval. Es coautor del libro de Historia de la Armada, editado por el Ministerio de Defensa en 2020. Fue miembro del Comité Científico del Congreso de Valladolid, de conmemoración del 5º centenario de la Primera Vuelta al Mundo, y ponente en 4 congresos de la Academia de la Mariña de Portugal, en Lisboa, dedicados a la misma conmemoración, celebrado entre el 2019 y el 2023. Ha impartido conferencias sobre temas de historia naval en diversas instituciones académicas y sociales. Este es parte del currículum. Yo le dije que no lo pusiera todo porque si no iba a estar aquí hablando un ratito y a mí lo de hablar en público tampoco es... Digo, acórtamelo y ponlo más principal, pero tiene mucha historia. Yo creo que dentro de su carrera ha tenido una cualidad importante, ha sido un líder. Hoy que está tan de moda la palabra líder, ha sido siempre un líder en la cuestión de que a todo el que se le ha juntado a él lo ha llevado a un buen fin. Señoras y señores, os dejo con el conferenciante, capitán de navío retirado, José Ramón Vallespín Gómez. Muchas gracias. Buenas tardes, ya casi noches. Como se pueden imaginar, es un inmenso placer y un honor estar aquí en Sanlúcar, en la boca del Betis, por donde España se desparramó por el mundo. ¿Te pongo la copa? No. No. Bueno, efectivamente, hasta hace 3 días yo hubiera venido de uniforme porque estaba trabajando en el Instituto de Historia y Cultura Naval. A ver, voy a puntualizar, no es que no quisiera ir, es que había otro destino mejor, pero me lo quitó un compañero y entonces tuve que ir al instituto. Es verdad que había pedido otra cosa antes. Pero yo el instituto, es verdad que también siempre, hacía ya mucho tiempo que era una idea porque siempre me había gustado la historia. Y he de reconocer que en estos 5 o 7 años que he estado allí, lo he pasado estupendamente bien porque he aprendido la de cosas que nos han explicado mal, a veces con mala intención, de la historia, ¿no? Y entonces me divierto mucho estudiando la historia, investigándolo un poco y encontrando cosas que no se han explicado bien o que no se han entendido bien. Y hoy voy a hablar de una de esas cosas con mucho gusto, viendo la sala aquí a rebosar, que es una auténtica, es un compromiso, por cierto. Pero voy a tener que ir rápido porque el tema parece que no, pero el tema es inmenso. Y en una localidad como Sanlúcar, con el espíritu y el carácter marinero que tiene, creo que va a causar interés. Y hay muchísimas cosas que contar, así que voy a ir muy rápido, perdónenme, porque voy a intentar cubrir más o menos todo y dejamos para el coloquio aquellas cosas que pueda no haber explicado bien. Voy a hacer uso de mucha ayuda gráfica porque es gráfico lo que voy a hablar, es una cuestión muy gráfica de los mapas. Y ya sin más, me tiro ya directamente a la piscina y preparando el terreno tengo que hacer una introducción un poquito larga. Esto supongo que todo el mundo está acostumbrado ya, es la imagen que vemos de la Tierra, del orbe, en Google Earth. Google Earth es un programa que ha resuelto de una manera brillantísima un problema antiquísimo, gracias a un ordenador y a un ratón. Bueno, y a mucha gente trabajando. Ha resuelto muy bien el problema, no sé si muchos lo han usado o no, yo lo recomiendo, es divertidísimo. Ha resuelto el problema de que la gente vea un cuerpo que es esférico, el planeta Tierra, el orbe, lo ha plasmado en una superficie plana como la que están viendo. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace porque se puede girar muy bien, muy fácilmente el planeta. En realidad lo que estamos viendo no es un mapa mundi típico, solo vemos como mucho la mitad del mundo en este globo, para ver el otro tenemos que darle la vuelta. Bien, pero el caso es que plasmar un
cuerpo esférico como es la Tierra en un plano, en 2 dimensiones, ha sido siempre un problema. Y solo hay una manera de hacerlo, y es distorsionando una o varias cosas. Bien, un ejemplo de mapa, a ver, muévete. Un ejemplo de mapa terrestre es este, que lo podemos haber usado cualquiera de nosotros en el colegio, es muy típico. Es un mapa terrestre, se ve la Tierra, se ven las montañas, se ven los ríos, se ven las cordilleras, se ven las islas. Está pensado para explicar la Tierra y por eso tiene una escala. A ver si esto quiere funcionar bien. Ahí abajo a la derecha tiene lo que todos conocemos de los mapas, la escala. Con esa escala uno mide distancias en el mapa y multiplica por la escala y sabe cuánto mide eso en la realidad. Yo puedo medir la distancia de Toledo a Madrid, o de Barcelona a Galicia, o de Valencia a Palma de Mallorca, o cualquier distancia, con esa escala. Pero para que eso haya sido posible, ha habido que utilizar una proyección determinada. No voy a entrar en los detalles, pero sí, resulta que esa proyección, esos son meridianos, que son norte-sur, ¿verdad? Un meridiano es una línea norte-sur, ¿verdad? Une los 2 polos. Esos son meridianos. Como ven, esos meridianos no son paralelos. ¿Por qué? Porque en realidad en el orbe los meridianos confluyen en un punto, no son paralelos. Bien, por eso el mapa nos puede permitir calcular fácilmente distancias. Porque en cambio, calcular la dirección no es tan sencillo, hay que andar haciendo un equilibrio. En cambio, venga, a ver, esto debería funcionar mejor. A ver, tráeme el ordenador. Bien, esta es una carta náutica. Muchísimos de aquí están acostumbrados a manejarla. Perdón, porque no sale Sanlúcar. Perdón. Sale el puerto de Santa María, que es donde nació mi mujer. Yo tengo que cuidarme también. Bien, esto es una carta náutica típica, cuya característica principal es que utiliza una proyección Mercator, por eso lo pone ahí. ¿Qué es una proyección Mercator? Una proyección que se inventó en el siglo XVI precisamente para ayudar a los marinos. ¿Qué particularidad tiene la proyección Mercator? Que los meridianos son paralelos. Quédense con esta frase. Los meridianos son paralelos. Nos han acostumbrado a entender que hay meridianos y paralelos, ¿verdad? Bueno, pues estos meridianos son paralelos, que no lo son en la realidad. Es una distorsión. ¿Para qué sirve esta distorsión? Para que los marinos podamos calcular los rumbos con facilidad. Bien, por eso hay una sola rosa de los vientos o de los rumbos, una sola imagen para calcular los rumbos, porque sirve para todo el mapa, porque en todos los mapas el norte sigue la misma dirección. Eso es de utilidad para los marinos. Tiene una dificultad, tiene una inmensa utilidad, y es que podemos pintar una línea recta de un punto, esta es otra carta igual, otra carta náutica, también Mercator. Podemos pintar una línea recta desde Cádiz, por ejemplo, a San Juan de Puerto Rico, mi amor. Esto es código de la promoción. Entonces uno traza una línea recta y es el camino que tiene uno que seguir desde Cádiz hasta San Juan de Puerto Rico con el mismo rumbo de la aguja o de la aguja giroscópica, el mismo rumbo verdadero. Es una línea recta. En la realidad no es la distancia más corta en la superficie de la esfera, pero para distancias cortas los marinos nos apañamos, porque además navegar por el camino más corto no es nada fácil. Esto es fácil, pones el rumbo y tiras. Te cuesta un poquito más que si fueras por el otro camino, que luego explicaré, pero es más sencillo. Bien, esta línea se llama, este tipo de líneas se llama loxodrómicas, que es como navega el marino normal por loxodrómica. Ya digo, un poquito más largo, pero no importa. Vale la pena porque es muy sencillo. Entonces, perdón, que no me estaba fijando. A ver, si ahora yo... Cachillez. ¿Pero qué pasa, hombre? ¿Pero por qué no me hace caso este sinvergüenza? A ver, loxodrómica.
ahora supongamos que ese punto que he pintado ahí al noroeste de Galicia, yo quiero calcular la distancia hasta la costa. Es esa línea de puntos que he puesto ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que, vaya por Dios, joder, tengo que poner un compás, ¿verdad? Los marinos lo están viendo, lo están comprendiendo, esto es muy sencillo, pero los que no son marinos les cuesta un poquito más. Tengo que poner un compás y para saber cuál es la distancia, no puedo hacer como el otro mapa, ir a la escala y verlo en una sola escala. Tengo que llevar el compás a la línea de las latitudes y entonces mirar las millas que marca. Pero en distintos puntos de la carta tengo que mirar en distintos puntos de la graduación de latitudes. ¿En cuál? En la de la misma altura. Esto es una desventaja para los cálculos en la mar, pero esa desventaja es menor que la ventaja de poder trazar rumbos con una línea recta que pinta uno en el mapa. Bien, entonces, ahí está la graduación de latitudes que para que estas líneas loxodrómicas sean una recta se puede hacer, tienen que ser variables. Si yo ahora me pongo aquí y le enseño con un poquito más de cuidado, esto es el Ecuador, aquí un grado de latitud mide esto, aquí un grado mide esto. Por eso, porque es una escala variable, por eso tengo que llevar el compás al sitio adecuado. ¿Entendido? No tiene una escala. La escala es una cosa variable en la derecha. Bien, si vuelvo al mapa de la Bahía de Cádiz, aquí me dice, y revelamos que el mapa es americano, Dios me libre, Dios me perdone, dice que la escala es de 1,25.000. No es cierto. Esto es una especie de manía que tienen los cartógrafos que hacen cartas Mercator, que si no ponen una escala como que se mueren un poco, ¿no? Y entonces ponen una escala. Pero esta escala solo es la escala en el centro del mapa. La escala es, como ya he dicho en el anterior, lo que hay a la derecha, que es variable. En cambio, este mapa es mucho más sincero. También es una proyección Mercator, que por cierto es la que estamos acostumbrados a ver, no solo como marinos, sino en los planisferios, estamos acostumbrados hasta ver. La distorsión, lo habrán leído ya muchos en muchas ocasiones, porque está muy de moda decirlo, que los mapas engañan. No es que engañen, es que los mapas no pueden decir la verdad absoluta, tienen que distorsionar en algo. Aquí la distorsión en estos mapas Mercator, aquí se ve muy bien, Canadá es inmensamente más grande de lo que es, comparativamente hablando, con los demás países, y así todo. Cuanto más alejados del Ecuador, las áreas aparecen más grandes, las distancias también. ¿Por qué? Porque los meridianos que inicialmente son así, los hemos hecho así, hemos estirado las distancias, ¿vale? Espero que se haya entendido, porque esto es una de las bases que hay que comprender. Aquí lo he utilizado esta transparencia muchas veces. Esto es el viaje de Legazpi por el Ecuador, desde Acapulco, bueno, no me acuerdo si salía de Acapulco, pero de Nueva España seguro, hasta Filipinas, y la vuelta, el famoso tornaviaje de Urdaneta, que no fue el primero, que fue el segundo, pero el primero era un traidor y nos lo hemos comido en la historia, al señor Adellano. Así visto, así cualquiera diría que el camino de ida fue más corto que el de vuelta. Bueno, pues no, porque si miramos esto es una loxodrómica, y el otro es una ortodrómica. ¿Qué quiere decir? Que si miramos con el Google Earth y le damos la inclinación adecuada, aquí se ve cómo la ruta de vuelta, que es la de arriba, que es la ortodrómica, que es la que no es loxodrómica, sino que es línea directa, es más larga que la loxodrómica. Es decir, era más corto en distancia pura y dura el camino de vuelta, pero aquí no se acababa la historia, no es cuestión solo de distancias, porque resulta que los vientos eran mucho menos fiables, mucho más variables, y entonces, a pesar de que era más distancia, el camino de ida desde Nueva España hasta el archipiélago de San Lázaro lo hacían en menos tiempo, en aproximadamente 3 meses, a veces 4 meses, que no que el otro, que como mínimo se tiraban 6 meses en el viaje de vuelta, a pesar de que era más corto. Bueno, esto es una anécdota para ir calentando. Y ahora tengo que hablar un poquito, antes de hablar de la cartografía náutica, voy a decir rápidamente, pero es importante, lo que había antes de la cartografía náutica medieval y renacentista, que es de lo que tenemos que hablar.
Este señor, algunos lo conocerán, Ptolomeo, un alejandrino, director de la Biblioteca de Alejandría, era un sabio, lo que podríamos decir hoy un sabio, sabía de muchísimas cosas, y una de las cosas que hizo fue escribir un libro que se llamó Geografía, que cogía todos los saberes anteriores y dijo, señores, el mundo es así y se puede pintar de esta manera. Él diseñó unas proyecciones, pero como no era marino, no diseñó una proyección adecuada a los marinos, diseñó una proyección adecuada para ver cómo era el mundo. El mundo era redondo en el siglo II después de Cristo, cuando este señor pintó esto. ¿Alguien tiene alguna duda de que este señor contaba con que el mundo era redondo? ¿A que no? Pues se ve el relieve, porque ya entonces manejaban latitudes y longitudes, como se puede ver en la graduación que hay abajo y en la graduación que hay a la derecha. Latitudes y longitudes. Sin embargo, hay mucha gente que cree que que eso de las latitudes y las longitudes es una cosa moderna. Los griegos, los mesopotámicos, los egipcios, todos estos manejaban todas estas cosas. ¿Lo escribían todo para que nos enteráramos nosotros? No, porque no querían que los enemigos se enteraran de sus avances, igual que hoy los americanos no quieren que sepamos cómo hacen sus bombas atómicas, por ejemplo, o los submarinos nucleares, o tantas cosas. Pues entonces era igual. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que muchas de las cosas que sabían los antiguos no nos las han dicho, no nos ha llegado y se han perdido los papeles y la Biblioteca de Alejandría, curiosamente, se quemaba periódicamente, que es una cosa que suele pasar en los archivos y en las bibliotecas. Parece que hay una especie de confabulación. Bien, entonces, este era el mundo en el siglo II. Bueno, a ver, una puntualización. De Ptolomeo solo hemos recibido el libro con las instrucciones. No nos ha llegado ningún mapa pintado por él, pero tenemos las instrucciones, el libro Geografía se llama, da instrucciones sobre cómo pintar mapas y sobre todo da una lista de 800 puntos del mundo entonces conocido, África del Norte, Europa y casi toda Asia, con latitud y longitud. Y entonces en el siglo, esto estuvo medio olvidado durante mucho tiempo, ahora explicaré por qué, y por fin cuando se redescubrió y se estudió y tal, se pintaron mapas siguiendo las instrucciones de Ptolomeo, mapas como el que están viendo, es famosísimo. No me voy a detener, me encantaría, solo le voy a decir que para él el Índico era un mar cerrado. Esto es importante para la época de los descubrimientos, porque, claro, se pensaba que la única manera de llegar al Índico era a través de Suez y el Mar Rojo. Los portugueses dijeron que no. ¿Quién se lo dijo a los portugueses? ¿Lo aprendieron ellos? No creo. Y ahora voy a enseñar dentro de poco un mapa que demuestra que los portugueses no lo descubrieron. Siguieron un rumbo que ya estaba marcado. Bien, dos problemas gordos que atañen a la cartografía de después. Dos problemas gordos de la geografía de Ptolomeo. Ahí vemos que en longitud el Mediterráneo, más o menos, esto no es precisión académica, por supuesto, mide, en la geografía de Ptolomeo, mide 65 grados. Si superponemos el globo actual, el Google Earth, que es bastante realista, porque está medido al milímetro hoy en día, resulta que la anchura del Mediterráneo, en realidad, son solo 45 grados. A ver, si tenía las longitudes y las latitudes y podía pintarlas, ¿por qué le salió esto tan mal? Me encantaría explicárselo, porque es una historia muy interesante, pero no tengo tiempo. Pero que sepan que esto viene de atrás. Viene de que Eratóstenes acertó perfectamente en el tamaño de la Tierra, según algunos, y en cambio Marino de Tiro se equivocó, y Ptolomeo siguió a Marino de Tiro. Eso es lo que dicen generalmente. Yo todavía tengo que ver si la esfera que utilizaba Eratóstenes en el Ecuador era de 360 grados, porque ahí no sale los 360 grados, solo sale una porción. A lo mejor es que él usaba un Ecuador de 440 grados, eso todavía tengo que investigarlo. Pero vamos a quedarnos en que todo el mundo está convencido de que Colón creía, Colón con N, de que Colón creía que la Tierra era más pequeña de lo que es. Y algunos se atreven a decir que Magallanes también lo pensaban. Colón, bueno, ya hablaremos. Magallanes sabía perfectamente el tamaño de la Tierra. Si tengo tiempo lo explicaré al final.
Entonces, es verdad, ahí en el mapa se ve así. Lo dejo ahí para cuando lo rescatemos luego. Y luego, el otro problema es que aquí no es un problema, aquí está bien, pero veremos que luego aparece mal. Esa es la línea de 36 grados de latitud, ¿vale? Esa es una latitud constante que es 36 grados. Pasa por el estrecho de Gibraltar, efectivamente, el estrecho de Gibraltar está en 36, ¿verdad? Y la isla de Rodas y el sur, la costa sur de la península de Anatolia también están en 36 grados. Podemos trazar una línea que aquí es curva, pero si el mapa fuera un mapa de navegación, sería una línea recta, como ahora vamos a ver. Quédense con esta idea, porque esto aquí está bien, pero después aparece mal y habrá que explicar por qué. Porque Ptolomeo lo había pintado bien. Y Ptolomeo, como he dicho antes, estuvo olvidado durante algún tiempo. Pero luego se estudió y el error persistió y no habría razón. Bien, lo voy a explicar, voy a tratar de explicarlo. Bien, aquí se ve cómo en la graduación, o sea, en el mapa original de Ptolomeo, efectivamente, es una línea de latitud constante. Lo que pasa es que como el mapa es esférico, entonces aparece una curva, pero si fuera un mapa Mercator aparecería en línea recta. ¿Alguno quiere que repita algo? Venga. Sigo. Entonces, después de Ptolomeo, que fue bastante científico, era heredero de la tradición grecorromana y venía aquello de los egipcios y de los caldeos y los mesopotámicos y todo eso, luego llega el cristianismo, y el cristianismo es muy ideológico. El cristianismo le preocupa la salvación del alma. Lo de hacer más dinero mercachifleando, pues es una cosa que al cristianismo, pues bueno, vale, habrá que hacerlo, pero aquí lo que nos importa es ser buenos hijos de Dios, querernos todos. Y entonces las explicaciones del mundo dejan de ser tan sofisticadas como las de Ptolomeo y pasan a ser ideográficas. Esto es un poco un resumen, es de Macrobius, siglo V, no obstante, fíjense que la Tierra la representan como una esfera, perdón, como un círculo. ¿Es una esfera o es un círculo? Obviamente es una esfera. Lo que pasa es que como es una imagen plana, pues aparece plana, igual que en el Google Earth. Pero no hay duda de que sabían que la Tierra era redonda en el siglo XV, en el siglo V. Bien, importantísimo, aparte de Macrobius, en todos los pueblos hay un reloj de sol, por lo menos. Y antiguamente era el reloj que se usaba, reloj de la hora local, no de la hora del uso de Greenwich y no sé qué. No, la hora local. Las 12, ¿por qué sabíamos que eran las 12 en aquel tiempo? Porque la sombra del gnomon que tiene el reloj, del palito, apunta abajo, porque el sol está en lo más alto. Eso es el meridiano. El meridiano es la dirección en la que está el sol cuando está en lo más alto. ¿Te acuerdas de las meridianas? Entonces, ¿hay alguna duda de que en todo el orbe sabían dónde estaba el meridiano en cada punto? El sur. Y la dirección contraria, el norte. Norte verdadero, sur verdadero. Y por lo tanto, este y oeste. ¿Vale? ¿A alguien le queda alguna duda? ¿O puede pensar que no sabían dónde estaba el norte verdadero? Después descubrieron que la estrella polar en el hemisferio norte está prácticamente en la misma dirección. Fija, verdadera. ¿Vale? Bien. Luego entramos en todavía más mapas ideográmicos. Otro mapa, el de Ebstorf, siglo XIII. Esto es un mapa que en absoluto es náutico, pero se lo explico para que comprendan qué es lo que pasó entre el conocimiento de los geógrafos clásicos y la aparición de las cartas náuticas medianamente modernas. Esto es el globo. Casi no se ve porque está lleno de información. Todo el orbe está lleno de información. Pero es información, como le digo, ideológica. Eso que ven ahí es Jesucristo. La cabeza de Jesucristo, una mano, otra mano, me han cambiado los colores, como siempre, y dos pies aquí. Es Jesucristo controlando o sea, Dios. ¿Y dónde tiene la cabeza? Bueno, no lo van a ver, pero se lo voy a explicar yo. Si lo giramos 90 grados, lo he girado a la derecha 90 grados, la cabeza la tiene en Oriente. ¿Por qué? Porque allí estaba Jerusalén. Por eso decimos que hay que saber orientarse. Porque antiguamente los mapas se orientaban, en el tiempo de la ideología cristiana dominante, se orientaban al oriente. Por eso decimos orientar.
y lo ponían, el Oriente lo ponían al norte, arriba, porque les parecía importante. Bien, no lo van a ver, pero se lo voy a decir. Aquí, esto es el Mediterráneo. Esto es el Mar Rojo, esto es el Pérsico, y estos son los ríos del norte de Europa. Ahora van a ver aparecer esto. Bien, la idea solo es que estos eran mapas ideográficos. Entonces no se preocupaban de la latitud, de la longitud, de las distancias, de las escalas, ni de nada. Más resumidamente, estos son los mapas que se llaman de T y O, que es lo mismo que lo otro, pero muchísimo más simplificado. Ahí está Asia, ahí está Europa y África. Claro, para verlo como lo estamos acostumbrados a ver, hay que girarlo. Y se llaman de T en O, porque ahí hay una T, y ahora ya está puesto. Aquí hay una T y aquí hay una O. Esto es el cielo, esto son las estrellas. ¿Hay alguna duda de que esto representa una esfera y no un disco? No. Por eso la Tierra, la que conocían entonces, estaba rodeada de un mar por el otro lado. No existía América. Bien, sigo, que se me echa el tiempo encima. Este es el mapa que les dije antes. Este es el mapa, el mapa de Fra Mauro, un mapa enorme, mide, me parece que son unos 3 metros, está en Venecia. Se lo encargó alguien a un fraile, Fra Mauro, no sé si era Agustino, no estoy seguro, siglo XV. En este mapa sigue un poco el mismo esquema, porque esto es África, esto es Europa, esto es Asia. Pero África ya tenía una punta, no como con Ptolomeo. Y esto es antes de los portugueses. Ya sabían que había un paso por el sur, no como con Ptolomeo. ¿Quién se lo había dicho? Casi con toda seguridad, los árabes. Pero los árabes no lo dejaron escrito. Y yo no voy a jugarme la vida defendiendo que los árabes sabían que había un pico. Pero desde luego Ptolomeo no lo sabía. Bien, como ven, el parecido es bastante grande, pero lo gracioso del asunto, y por eso me gusta enseñarlo, es que se parece mucho también a cómo se ve en el Google Earth hoy en día. Es decir, es una representación con un sentido moderno, el de Fra Mauro, que no veas. Bien, bueno, y entonces es cuando entramos por fin en la cartografía medieval. Y resulta que todo empieza porque los chinos, otros dicen que no, que fueron los nórdicos siempre, lo han inventado todos los nórdicos en Europa. Todo para decir que, o sea, lo de decir que no fueron los chinos es para decir que fueron ellos. Bueno, es igual, el caso es que en el siglo XIII, siglo XII, puede que en el siglo XI, empiezan a aparecer las agujas imantadas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el mar, en tierra es muy fácil decir dónde cae el meridiano, en la mar no es nada fácil, porque uno se está moviendo, porque uno no tiene las referencias, porque la sombra no la puedes estar viendo, porque va que se está moviendo. Entonces, en la mar era muy útil tener una aguja magnética, que te marca el norte y el sur y el este y el oeste. Fue un invento maravilloso. Problema, que no marca el norte verdadero. Entonces, a partir de aquí, empezamos con la cartografía arrumbada. Yo le llamo cartografía arrumbada. Casi todo el mundo le llama portulanos a las cartas de ese tipo, a las cartas náuticas de la Edad Media, portulanos. ¿Por qué se le llama portulanos? Ahora lo explicaré. Yo le llamo cartografía arrumbada por otra cosa que también explicaré. Pero lo gracioso del asunto es que un portulano en italiano, antes de que le pusiéramos el nombre de portulanos a las cartas, en italiano un portulani, o portulani en plural, eran lo que nosotros hoy llamamos derroteros. Eran libros. Los portulani eran libros. En cambio, yo voy a hablar de unos portulanos que son cartas de navegar. ¿Cartas? ¿Por qué no mapas náuticos? Cartas. ¿Una carta qué es? Un texto escrito. Se parece a un libro, ¿no? Ahí lo dejo. Luego a lo mejor digo algo más. Esta es el primer portulano del que tenemos noticias. El ejemplar más antiguo de portulano. Básicamente, ¿qué es un portulano? Les pongo, no lo ven bien porque es un cacharro muy antiguo, y entonces les voy a enseñar las costas. Venga, hombre. Esta es la costa norte del Mediterráneo occidental, esta es la costa sur de África noroccidental. A la derecha tienen la esquina de Chipre y Siria y Turquía,
y Creta. ¿Se ve? ¿Vale? Ya se hacen una idea de qué es lo que cubría este mapa. El interior de la Tierra, aquí, el interior de la Tierra apenas se ve, apenas hay nada, quiero decir. Aquí no hay casi nada pintado, aquí casi no hay nada pintado, aquí casi no hay nada pintado. En cambio, la costa está llena de nombrecitos, son los nombres de los puertos. Por eso les llamamos, en realidad, portulanos. Pero hay una confusión muy interesante. Y ya, lo digo ya, tirándome a la piscina sin agua, hay una transferencia del nombre portulano, de lo que era un derrotero que llamamos nosotros ahora, y que lo usábamos hace más hace 50 años, que no era de derrotarse, que no era de sufrir una derrota, que era de seguir la ruta. Derrotero viene de ruta, no de derrota. Por eso le llamamos portulanos y por eso decimos, hombre, era de utilidad para los marinos. Y luego, una cosa que les voy a enseñar con imágenes, con artificios gráficos, ahí claramente hay un círculo pintado, ¿verdad? Que es el que marco yo ahí, ¿lo ven? Hay un círculo. Y dentro hay todas esas líneas que las estoy remarcando, ¿vale? Bien, eso es una rosa de los vientos, o sea, una rosa de los rumbos. Esos rumbos, los azules son rumbos, y los amarillos es un cuadriculado que en realidad sirve para, a partir de ahí, pintar los rumbos. Pero hay que reconocer que no sabemos muy bien cómo habían llegado a este sistema, porque es la primera carta que hemos visto. Nadie ha explicado por qué inventaron esto. Hay a la derecha hay otro círculo con otra esta. Y ahí ven las dos líneas verticales y las dos horizontales, pero sobre todo las verticales. Eso indican el norte. Problema. Si cogemos un mapa del Mediterráneo actual en una carta Mercator con los meridianos paralelos entre sí, es decir, distorsionados, para que aparezcan y sean útiles para los marinos, fíjense que lo que les he dicho ya, lo que les he hablado antes de Ptolomeo, la línea que pasa por Gibraltar aquí pasa justo por debajo de Anatolia, Turquía, y por encima de Creta, etcétera, etcétera. Pasa realmente por la isla de Rodas, que era lo importante en tiempos, pero no voy a entrar en eso. Eso es este-oeste, eso es la misma latitud. Y luego, para que comparen luego en otros mapas que van a salir, si ven al sur de Bretaña, he trazado una línea también este-oeste, el Mar Negro entra dentro del Golfo de Vizcaya en latitud, ¿vale? Y más aún, la línea de abajo, por si quieren hacerse una idea, como ven, entre la línea de en medio y la línea de abajo hay una porción grande de mar Mediterráneo en el este, ¿verdad? Veremos que en los mapas náuticos medievales no es el caso. Y eso es lo que voy a tratar de explicar y por qué. Si yo ahora... Vuelvo. Ahora fíjense, por favor, voy a hacer un par de cambios. Fíjense en puntos de la costa y fíjense dónde quedan en uno y en otro. Y verán que coinciden bastante. ¿Qué nos indica esto? Que como tengo el mapa torcido, ¿qué es lo que pasa? Que el mapa, esta carta náutica, que no lo he dicho antes, es la carta pisana, porque apareció en Pisa, si la ponemos derecha, horizontal, resulta que está torcida, no refleja el norte verdadero. Eso es sencillamente por lo que he dicho un poco antes, me parece. Esa es la línea de verdad de una latitud constante que pasa los 36 grados. Pero que si ponemos derecha el mapa, perdón, esto es por la variación, esto es por la declinación magnética, que es lo que he dicho antes. El norte verdadero y el norte magnético no coinciden. Pero no solo no coinciden, sino que en cada punto de la Tierra es distinto y se refleja en estas curvas que indican la diferencia entre unos y otros, entre el norte verdadero y el norte magnético. Unas veces el error es hacia un lado, en otros sitios es hacia otro, y encima, con el tiempo, varían. O sea, es un problema complejo. Bien, pues todo eso conduce a que
la carta pisana, si la pone uno en su posición natural, resulta que no marca al norte, marca al norte magnético. Y ahí tienen, efectivamente, en azul pintado el norte verdadero, por eso esa línea es de latitud constante, la línea azul, y en cambio en rojo les voy a pintar lo que serían los paralelos. Esto se lo he puesto entre puntos porque no es lo que es esta carta, pero es para recordarles que en un mapa terrestre los meridianos no son paralelos, convergen para poder medir distancias, pero como esto es un mapa más náutico, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esas líneas se convierten en líneas rectas. Dos cosas: hemos distorsionado el mapa en longitudes, cuanto más arriba, más estiradas, para que sirva para navegar. Por eso estamos convencidos de que estos mapas eran para navegar. Pero ya les anticipo, yo creo que aquí exageramos un poco. Creemos que estos los usaban, estas cartas, como eran cartas náuticas, las usaban como las usamos nosotros. Como las usábamos Jesús y yo allí en la camareta de guardiamarinas de Elcano, con un compás pintando la situación, la mayor parte de las veces cogiéndolo, siempre que nos dejaban, cogiéndolo del aparato de satélite, y hacíamos el problema al revés, que era muy difícil. En vez de observar la estrella y deducir el problema, mirábamos el satélite, el Magnavox, y hacíamos el problema al revés. Era más esfuerzo, ¿verdad? Y pintábamos en la carta la posición. ¿Por qué? Porque el comandante quería saber dónde estamos, porque es lo que se hace hoy en día. ¿Dónde estamos? Entonces no era así. Entonces decían, de Marsella a Túnez, ¿cómo es? El viento, el siroco, no, el austral, y 3 días de navegación. Tira. Y cuando llegues ya reconocerás la costa y ya encontrarás. Esto empezaba a ser un mecanismo para saber cuánto vas a tardar, para planear los viajes, qué rumbo tienes que seguir. Antes lo decían los libros, los derroteros, ahora lo dicen las cartas. Por eso hay la transferencia, creo yo, del nombre, de libro a carta náutica, porque hubo un tiempo en que eran cartas escritas. Bien. ¿Qué tengo que ver aquí? Las gafas. Bien, hay que dar un poco de tiempo al público para que lo vea. El cuadro que se ve en amarillo, eso es lo que todo el mundo cree que es la escala del mapa. Pero como ya he dicho, un mapa en el que los meridianos son paralelos, como es el caso, no tiene escala. Como mucho tiene escala en un punto determinado. No lo ven casi. Yo les voy a explicar ahora ejemplos mejores. Pero ese circulito que hay ahí dentro del recuadro, eso tiene una graduación que apenas se ve, porque el mapa está muy antiguo y no muy bien conservado. Pero les voy a enseñar muchos otros mapas en los que se ve bien. Por ejemplo, lo que muchos llaman la obra maestra de la Edad Media en cartografía náutica, el Atlas catalán de 1375. El otro es de finales de 1200, la carta pisana. Esto ya está mucho más elaborada, nos ha llegado perfectamente. Se llama catalán, lo he puesto entre comillas, porque en realidad es mallorquín, pero los catalanes dicen que es catalán, pero es mallorquín. El autor no se sabe del todo, pero estamos casi seguros de que fue Abraham Cresques, que era, bueno, Cresques era hijo de Abraham, era hijo de un Abraham, eran judíos, se cristianizaron, porque era la moda de los tiempos, hablando figuradamente, y de hecho su escuela de cartografía pasó a Lisboa. Es la escuela de cartografía, la de estos señores de Mallorca, es la que pasa luego a Lisboa y es la que permite a los portugueses lanzarse al mar. Cubre, sorprendentemente, porque no era lo normal en aquel tiempo, cubre hasta el extremo de Asia. No voy a entrar mucho más en eso por falta de tiempo, pero esta obra es una maravilla. Si ampliamos los 4 tableros de la izquierda, como ven, tiene también el mismo esquema de círculos y de rumbos. Por eso decimos que es una carta náutica. Y también tiene el mismo esquema de los puertos. Los puertos están explicados. Pero aquí ya hay mucha más información tierra adentro. Esto es un poco combinar la tradición de los mapas ideológicos cristianos con los nuevos mapas que servían para planificar viajes. Muchos creen que eran para navegar y para situarse. Yo creo que no. Yo creo que apenas servían
para situarse. Bien, ya aparece, aquí ya se ilustra mucho más y aquí ya aparece la rosa de los vientos. Y aquí empezamos a tener un problema, porque el mar Mediterráneo tiene la misma inclinación equivocada por culpa de la diferencia entre los rumbos magnéticos y verdaderos que tienen los mapas iniciales, la carta pisana y muchas otras más. En esta, que es bastante primaria, bastante primitiva, ya vemos que la línea que es horizontal, que debería de ser de la misma latitud, no lo es la línea de los mapas tal. La línea azul es la que de verdad es de latitud constante. Es decir, el Mediterráneo sigue torcido. ¿Para qué? Para que los marinos directamente pongan el rumbo magnético vean cuál es el rumbo magnético que tal. Es decir, esas rosas de los vientos están orientadas al norte magnético. ¿Pero a cuál? He dicho antes que el norte magnético cambia en diversos puntos de la Tierra. Como esto nació en Italia, pues más o menos suponemos que estos nortes eran los nortes magnéticos de Italia de aquel tiempo. Y efectivamente se han hecho estudios y se supone que efectivamente en Italia había 10 grados de error entre el norte magnético y el norte verdadero. Bien, no me resisto. Bien, lo siguiente importante es que en este cartucho de abajo, aquí aparece una graduación. Y aquí es donde ya empieza a ponerse la cosa interesante. Esta es la misma que les he dicho antes, que apenas se veía en la carta pisana. Aquí ya se ve mucho mejor. Esto es una graduación. Esto es lo que luego, en mapas posteriores, se conoce como una de las características de los portulanos, que es los troncos de leguas. ¿Habrán oído la mayor parte de ustedes de lo que es un tronco de leguas? ¿No? Bueno, pues los troncos de leguas es una de las cosas que cuando uno mira en la Wikipedia, lo que dice de las cartas portulanas, dice las cartas portulanas tenían un tronco de leguas. Y todo el mundo, menos yo, creen que eso es la escala. Pero resulta que estos mapas son de meridianos paralelos y por lo tanto no pueden tener escala. ¿Vale? Lo voy a terminar de explicar después. Y luego aquí hay otro cartucho más. Bueno, eso es ahí es donde está ese cacharro, que es el único sitio de la carta donde hay, ¿eh? No hay otra graduación. Todo lo demás no hay graduación ninguna. Aquí hay otro cartucho que no me resisto a enseñárselo. Esto es el Uxer, es decir, una galera de carga, que lo pone ahí en el cartelito de la izquierda, del señor Ferrer, de Palma de Mallorca, que iba buscando el Río de Oro. Estos finales del siglo XIV. Dicen que el Río de Oro es lo que hoy está en el Sáhara. Es decir, que como esto es el Cabo Bajador y estas son las Canarias, que están perfectamente pintadas a finales del siglo XIV, cuando en teoría se fueron colonizando en el siglo XV. Pues ahí están perfectamente pintadas las Islas Canarias y el señor que dice aquí que fue a descubrir el Río de Oro. Si fue a descubrir el Río de Oro es porque ya alguien sabía. Él iba a ver dónde estaba de verdad. El Río de Oro dice todo el mundo que era Río de Oro, la provincia de Río de Oro del Sáhara español, y la duquesa de Álvarez de Toledo decía en su libro, lo dice, está escrito, que en realidad el Río de Oro era en el Caribe, pero no voy a entrar en eso, que es muy interesante, sobre todo aquí en Sanlúcar, pero no voy a entrar en ello. Lo que sí que está claro es que aquí hay una información que no corresponde con la historia que nos han contado, que los portugueses fueron los primeros que bajaron de Canarias. No, esto es probablemente 1375. Cosas curiosas que da estudiar estos mapas antiguos, que no solo daban información puramente geográfica, sino que daban historias como esta. Un poco crónicas. Bueno, aquí tienen Asia, no voy a entrar, están los Reyes Magos, están todas las leyendas, están todos los misterios. Es decir, esta carta no solo es una carta útil para la navegación, sino que es una geografía también, ¿eh? Con los problemas que les he dicho. Bien, ya muy rápidamente hay otras montones de cartas portulanas en las que se ven los puertos escritos, las banderas más o menos de los reinos a los que pertenecían y las líneas de rumbos, con el problema
¿Qué rumbos? ¿Verdaderos, que ya se conocían desde la antigüedad, o magnéticos? Hombre, los magnéticos eran los que más les importaba, porque en la mar no era tan fácil ver el rumbo magnético. Sí, por la noche podías ver la polar, pero si estaba cubierto, con el sol lo mismo, si estaba cubierto no lo veías. Bien, no les doy más detalles porque no hay tiempo. Aquí les marco que ahora la graduación esta que les enseñaba antes de los troncos de leguas, ahora aparece arriba del todo, pero además aparece también en la izquierda, como latitud. Bien, esto lo aclararé dentro de un poquito. Y ahora, aquí van a ver cómo, por curiosidad, Macía de Viladestes es el autor de esta carta, 1413, si le ponemos encima la parte correspondiente del Atlas catalán, si se fijan un poco, verán que son prácticamente iguales. Es decir, lógicamente, unos cartógrafos copiaban a otros, pero no siempre. Los buenos cartógrafos recogían información de primera mano y la utilizaban en sus cartas y las vendían mejor. Pero ya también les digo, estos mapas eran carísimos de hacer, con tanto dibujo, con tanta información. A los marinos la información de tierra adentro les importaba un bledo. Es decir, esto es mucho más que cartografía náutica. Y como digo, los marinos de entonces no se situaban en una carta, iban de memoria, también lo dice la duquesa. Dice, los buenos pilotos de la carrera de Indias en el primer siglo iban de memoria. Es más, eran analfabetos, no sabían leer. Y sin embargo se sabían el camino. Porque eran marinos a la antigua usanza. Este mapa se lo pongo, es 1471, porque es cuando ya Castilla y Portugal se están echando al Atlántico. Cuando los portulanos eran solo para el Mediterráneo, las distorsiones eran pequeñas y más o menos servía. No eran rumbos puramente loxodrómicos, pero para ir de Marsella a Túnez o de Cádiz a Nápoles servía, la distorsión era pequeña. Y como iban más o menos a ojo, tampoco pasaba nada, porque no fuera exacto. Pero cuando están saliendo ya al océano, ahora ya esos rumbos ya no sirven. Ya no, Lo que pasa es que, claro, como ven aquí, para ir al Golfo de Guinea bajaban hacia el sur. Bajaban hacia el sur. El sur es el que menos distorsión tiene. Y luego cuando hacían la volta era ir ciñendo todo lo que podían. Todo lo que podían, sabían que tenían que ir al noroeste, ciñendo todo lo que podían, hasta que llegaban a Azores y el viento cambiaba. Y medían la latitud, que sí que la podían medir bien, y llegaban. Bien, una aclaración también muy importante. En este punto, creo que todos más o menos, o la mayoría, comprende que efectivamente que calculaban la latitud primero a ojo y después ya con la ballestilla y con el cuadrante y con el sextante. El sextante es una adaptación del astrolabio. Era medianamente fácil si se veía la polar o el sol al mediodía. Se calculaba fácilmente la latitud. La longitud, dicen la mayor parte de la gente, no, la longitud no se pudo calcular hasta que los ingleses inventaron el cronómetro. Ya estamos. ¿Y cómo pintó el mundo Ptolomeo? Porque utilizaban el método de las distancias estelares. Medían la distancia en un momento determinado, en ángulo, entre dos astros, la Luna, Venus, lo que fuera, y sobre todo medían tomaban nota de cuándo se producían los eclipses, y por ese procedimiento, comparándolo con unas tablas de cómo se tenía que ver en Roma, averiguaban cuánto tiempo había pasado desde cuando se había visto en Roma y determinaban la diferencia horaria. Y la diferencia horaria es lo mismo que la diferencia de longitud. Bien, con eso lo que quiero decir es que claro que sabían medir la longitud en tierra. En la mar no, en la mar era muy, muy difícil medir la longitud en tierra, pero en la mar perfectamente. ¿Y qué es un mapa como estos? Es un mapa donde se pinta la costa es tierra, y en la costa se puede medir con mucha mayor facilidad la longitud también, no solo la latitud, sino también la longitud. Bien, este es un mapa, por curiosidad, es un mapa atribuido a Cristóbal Colón. No digo más, solo que sepan que se le atribuye, yo creo que no era de Colón, pero vamos, ni por asomo. Pero también tiene el mismo esquema, aquí el círculo en realidad, no sé si lo tengo pintado, sí, lo tengo pintado, el círculo en realidad se sale del cuadro, pero bueno, eso es una particularidad. Y luego abajo ven las graduaciones que llaman de troncos de leguas. Y por fin la carta de Juan de la Cosa. ¡Puf!
La carta de Juan de la Cosa, supongo que todos han oído hablar 1000 veces de ella, la tenemos en el original, está en el Museo Naval, y es un portulano, porque también tiene, ya no voy a entrar en ello, pero también tiene los círculos, los ven ahí más o menos apuntados con todos los rumbos. Pero es un mapa ya tan grande que coge toda África, no se ve muy bien, pero coge toda África, que la distorsión ya que estamos haciendo ya no permite trazar rumbos loxodrómicos. Y sin embargo se siguen poniendo los rumbos. ¿Por qué? Probablemente por tradición. Esta es una carta que además, yo lo he comprobado más o menos, he tomado medidas, es bastante mala en cuanto a longitudes y en cuanto a latitudes. España está bastante más arriba de lo que debería estar, y en aquel tiempo medir la latitud, sobre todo en tierra, no era una cosa complicada. Eran cartas hechas para que los grandes dirigentes tuvieran una idea de lo que era el mundo, y aquí en particular de lo que se había descubierto en América. Es la primera carta en la que se ve pintada América. Pero nos encontramos con un problema relativo a lo que hemos dicho antes. Esto es la línea meridiana, lo pone abajo, casi nadie lo sabe, pero abajo pone línea meridiana para nombrar a esa línea recta. Diríamos que es una línea norte-sur, ¿verdad? Y si se llama línea meridiana, tiene que ser norte-sur, pero norte-sur verdadero. Desgraciadamente, bueno, además está el Ecuador y además está el Trópico de Cáncer. O sea, que es que claramente eso es este-oeste y norte-sur, ¿verdad? Pues desgraciadamente la carta Juan de la Cosa, tan famosa, y resulta que esa línea, que es la de los 36, al pasar por los 36 grados de latitud, al pasar por el estrecho de Gibraltar, resulta que no da donde debe dar si es un mapa orientado al norte verdadero. El Mediterráneo sigue orientado al norte magnético que ellos consideraban entonces. Y arriba ven que en esa línea que más o menos queda por debajo de Bretaña, el tan cacareado ahora Mar Negro está por encima. Es decir, está mal en latitud, lo cual es un poco raro. Y por cierto, este es el Trópico de Cáncer, esto es Santo Domingo, esto es Cuba, esto es Puerto Rico, esto es Jamaica, están mucho más al norte de lo que deberían. Y esto, en teoría, es de 1500 y ya hace 8 años que Colón y muchos más han pasado por allí tomando latitudes. Son cosas sorprendentes. Hay más cosas sorprendentes de la carta de Juan de la Cosa, pero no se las cuento porque no tengo tiempo. No obstante, les digo que lo he comprobado, esto es lo que les decía que he comprobado, las latitudes, sencillamente, como sabemos cuál es la latitud del Trópico de Cáncer, el que pintó esto debía de saber lo que era el Trópico de Cáncer, porque lo pone, cancro, Trópico de Cáncer, y es geometría pura, esférica. Pues resulta que como he dicho antes, las latitudes tampoco cuadran, o sea que no está muy bien pintado este mapa, no es ninguna maravilla. Ideográficamente, interesantísimo. Majestades, aquí está América. Bueno, esto lo voy a pasar porque no tengo tiempo, pero que sepan que se puede poner una carta actual, se puede poner en Google Earth y hacer comparaciones. Lo he hecho y no hay manera de cuadrarlo con la realidad. ¿Por qué? Porque estaba mal pintado y entonces no cuadra bien. Mapas más modernos cuadran perfectamente. Bien, y este es el mapa de Cantino, que casi ya es el último que voy a poner, que abre una nueva era, también tiene el Ecuador, Cáncer y también Capricornio, incluso el Círculo Ártico. Es un mapa portugués que, por supuesto, como era portugués, pues pone más el acento en las tierras que correspondían a Portugal según el Tratado de Tordesillas. Este mapa me gusta mucho porque demuestra que los portugueses se quedaron con la parte del León en el Tratado de Tordesillas. Esta es la línea del Tratado de Tordesillas. La del mapa de Juan de la Cosa no. O sea, esto era Portugal y por eso todos los mapas, todas las banderas que hay por aquí son de Portugal, y esto era de Castilla. Y por eso aquí pone, en portugués, As Antillas del Rey de Castela, porque entonces Portugal era tan parte de España como Castilla. Y los portugueses siempre llamaban Castilla a Castilla, no le llamaban jamás España porque ellos eran españoles. Bien, Cantino, pasa lo mismo con la orientación del Mediterráneo, debería de estar orientado norte-sur y sin embargo, norte verdadero y sin embargo sigue orientado. Cosas raras que demuestran que estos no eran unos mapas demasiado académicos, demasiado científicos, eran también más ideológicos. Bueno, esto me lo voy a saltar porque es sencillamente una comparación de la
no lo voy a saltar, lo voy a pasar rápido, es una comparación del contorno de las costas entre una y otra. Son dos mapas bastante importantes para España, para Castilla y Portugal. Y bueno, hay ciertas diferencias y ya terminando con los mapas en sí, este ya es renacentista, empezamos a dejar de tener mapas náuticos tipo portulano. Esto ya es un mapa en que están perfectamente grabadas las longitudes y las latitudes de una manera muy especial para poder cubrir en una sola imagen todo el mundo, pero con un montón de distorsiones. Este es el famoso mapa de Watson-Müller en el que se llama América al Nuevo Mundo, y como consecuencia de esto es por lo que hoy llamamos América al Nuevo Mundo y no Colombia. Pero como no hay tiempo, paso. Termino. El último mapa que les pongo de aquella época, el Typus Orbis Terrarum de Ortelius, que era un flamenco al servicio del rey de España, todavía entonces eran parte de la corona del rey Felipe, y tuvo problemas porque era sospechoso de ser protestante, casi seguro que era más sospechoso de ser judío, y el caso es que tuvo que irse de donde vivía, de Alemania, y acabó siendo, de todas maneras, cartógrafo del rey Felipe II. Y de lo que quiero señalarles es que, curiosamente, los protestantes se engancharon con una idea que es esta, que pintaron y pintaron, que no la vemos en los mapas pintados por los españoles, que es la Terra Australis nondum incognita, o sea, incógnita. No se sabía qué había aquí, pero oye, lo pintaban siempre. Y curiosamente, pintan aquí una cosa que lo pintan casi todos los cartógrafos protestantes, pintan esta parte de ese mundo que se llama beach, playa en inglés, y que llega muy cerca de donde estaba Australia. Entonces la cosa es que habían oído hablar de Australia y no lo sabían bien y lo pintaron. Lo verán en muchos mapas del siglo XVI y algunos del siglo XVII. La insistencia en esa tierra, que no es Australia, es la Terra Australis incógnita. Pero es verdad que Australia se llama Australia un poco por toda esta terminología. Y como ya no hay tiempo, bueno, les digo, ¿cómo dicen los estudiosos que se pintaban estos mapas? Me van a perdonar que sea muy franco. Dicen la peregrina idea de que los capitanes de los barcos o los pilotos medían los rumbos a los que navegaban y tomaban nota de las distancias. Y con esas distancias y esos rumbos, desde un punto los cartógrafos pintaban otro. Ya les he anticipado que en aquel tiempo no se pintaban en la carta, navegaban mucho más a ojo de lo que parece, ya lo dice la duquesa, y me parece absolutamente inconcebible que con eso se pudiera pintar un mapa. Primero, porque las agujas magnéticas fallaban más que una escopeta de feria, y la apreciación de la distancia recorrida era dificilísimo porque navegaban a ojo, o sea, la medida de la distancia la hacían a ojo. Y encima, estamos en una superficie curva. ¿Cómo trasladas esas distancias recorridas en un mapa cuando los mapas eran tan poco exactos como ahora? Para mí, si Ptolomeo tenía una tabla de latitudes y longitudes de un montón de puntos de la costa, los que pintaban estos mapas lo hacían de forma parecida. Tenían un montón de puntos que los ponían en la retícula que primero ponían para pintar, estos norte, estos sur, estos grados, pintaban los puntos más importantes y luego ya sí pintaban las direcciones de las costas según las descripciones de los navegantes, pero no por demora, no por distancias recorridas y rumbos recorridos, porque no podrían haber dado unos mapas tan exactos como esto. Esto es un contorno. Ponemos otro mapa, casi clavado. Ponemos otro mapa, casi clavado. Es decir, esto se copiaban unos a otros o tiraban de la misma tabla de latitudes y longitudes. Y entonces les pongo este mapa, que es moderno, que se ve como el Mediterráneo es bastante parecido, era bastante bueno, estaba bastante bien pintado el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque lo habían machacado mucho. ¿Qué es este último mapa que les he puesto? Este es el mapa en el que se explica que hay un documento de antes de la primera carta pisana, la carta que conocemos, que explicaba los contornos de las costas a partir de unos puntos principales. Aquí no hay capitanes, pilotos tomando notas de rumbos. Aquí hay gente haciéndolo en la costa.
Hombre, hay algunos, sí. Hay algunos tramos descritos en el libro este, el libro se llama Liber de Existentia Riverarum, et forma maris, bla, 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 bla. Sí, hay algunas líneas que no son, pero perfectamente posible es que un cartógrafo primero ha hecho la composición completa y luego ha establecido una regla para hacer otras copias de los mapas. Bien, una cosa muy interesante. Y otra cosa interesante es que en el Itinerario de Navegación, uno de los libros famosos de esos, de que Europa aprendió a navegar en libros españoles, uno de estos es este libro, Itinerario de Navegación, siglo XVI, de Escalante de Mendoza, no dice ni una sola vez, habla de los botes, de la arquitectura, del peligro de los incendios, de los pilotos de la barra de Sanlúcar, de los pilotos de altura, de cómo hay que estivar el barco, de qué tiene que hacer un grumete. No dice ni una sola vez la palabra carta o mapa. Dice como la duquesa, navegaban a ojo, todavía, en el siglo XVI. Es decir, esos mapas para mí eran mapas para los señores, para los armadores, para los que planeaban los viajes, no los utilizaban los pilotos, y menos aún los pilotos no venían con correcciones a eso. Si acaso venía algún cosmógrafo que decía, oye, que he estado en Brasil y he estado en el puerto tal, en el puerto del Río de Janeiro, y no está en la latitud que habéis puesto. Eso sí, pero porque lo ha medido allí, no porque ha medido distancia recorrida. Bueno, supongo que no se me entiende del todo, y ya para terminar, les digo, a ver, troncos de distancia, los troncos de leguas. He dicho más o menos que casi todo el mundo cree que eran la escala. Ya he dicho que no puede serla, porque no pueden tener escala esos mapas. Si acaso tendrían que tener una graduación en latitud en la que se pudiera. Y esa graduación no tendría que ser variable porque no eran mapas Mercator todavía. Eso sí que lo sabemos. Mercator inventó su proyección a finales del siglo XVI, principios del XVII. Entonces, ¿para qué servían esos troncos de leguas? ¿Qué eran esas leguas? ¿Cuánto medía una legua? Desengáñense, la legua no era una medida de distancia, que es lo que cree todo el mundo. Hay una expresión famosísima, que es la de que la línea de Tordesillas, o sea, el meridiano de demarcación, se establecerá a 370 leguas a poniente de las islas de Cabo Verde. Y todo el mundo cree que hay que coger distancia, pura distancia, pum, pum, y ponerlo en una carta Mercator, pum, pum, pum. No existían las cartas Mercator, las cartas estas eran así de malas, y esas leguas no eran distancia. Este libro lo explica perfectamente. Una legua es lo que cabe 17 veces y media en un grado. Grado de latitud o grado de longitud en el Ecuador. Para saber cuánto medía en tierra una legua de estas, legua náutica, había que saber el tamaño de la Tierra. ¿Lo sabían? Yo estoy convencido que sí, no me da tiempo a explicarlo, y por lo tanto podían hacer una traslación, pero es que no era esta la única regla para establecer leguas. Es que, ¿de dónde podría salir que a alguien se le ocurrió decir que la legua iba a ser la unidad de medida que cabe 17 veces y media en un grado? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 15? Pues porque si multiplicamos 17 leguas y media por 360, si 17 y medio es lo que cabe en un grado, en todo el Ecuador cabrá eso multiplicado por 360. Qué curioso, salen justo 6.300. Para mí no hay duda, no lo he leído en ningún lado. Decidieron establecer una medida convencional, igual que el metro, los franceses, 2 siglos después. Dijeron un metro, hay 40 millones de metros en el Ecuador. Esa fue la definición primera del metro. La definición de la legua fue, hay 6.300, pero esta no fue la primera. Según esto, una legua sería 6.349 metros, sabiendo el tamaño de la Tierra, pero es que también había leguas de 16 2/3 al grado. 16 2/3. ¿A quién se le pudo ocurrir? Pues muy sencillo, a uno que dijo, justo antes, dijo, el Ecuador tiene de estas, que me las he inventado yo, 6.000. La divides por 360 y sale. Es decir, claramente estas leguas eran una medida convencional, igual que el metro. No eran una medida importada de tierra. Es verdad que había leguas en tierra, había 1000 diferentes, cada pueblo tenía una legua diferente.
Y estos dijeron, pues nosotros vamos a inventar la nuestra, la náutica. Y primero inventaron una y dijeron, oye, muy bien, sí, 6.000, muy redondo. Pero claro, cuando lo divides por 360 te salen 16 2/3. Luego cuando lo estás manejando en pequeña distancia esto es muy incómodo. Y entonces otro dijo, bueno, venga, vamos a hacer la de 17,5. Al cabo del tiempo, hoy tenemos las leguas de 20, que cada una tiene 3 millas, 3 por 20 son 60, o de 4 millas a la legua, 15 leguas al grado, salen 60. Eso es sexagesimal, eso es ciencia astronómica, eso es ciencia de la forma de la Tierra, de la redondez de la Tierra, pero fue un proceso que empezó por las 6.000 leguas, 6.000 leguas de Ecuador. Bueno, aquí hay una nota en la que dice, un libro de finales del siglo XVII, que dice que efectivamente que lo que comúnmente usaban los marineros de Portugal y Castilla, que dan 10 y 7 leguas y media a cada grado. Es para que sepan que está escrito perfectamente que la legua no tenía otra definición que lo que cabía en el grado. Lo mismo que la milla náutica. Sabemos cuánto mide una milla náutica en distancia porque sabemos el tamaño de la Tierra. Creo que es una de las demostraciones que entonces ya lo sabían. Y bueno, esto me lo salto porque es un poco complicado de explicar. Y les dejo ya con una reseña, o sea, con un trocito de un mapa, una escala en la que se ve que las leguas están todavía, esto es siglo XVIII ya, y en este trocito de un mapa moderno, las leguas siguen estando definidas por cuántas caben en un grado. Y se ve que hay distintas leguas. Esto es el resumen un poco de lo más importante que quería decirles. La línea de Tordesillas no se puede establecer a base de una distancia. Hay que bajar al Ecuador y decir 370, hay que dividir por la regla que usaron de cuántas caben en un grado y tirar hacia poniente, por el Ecuador, las leguas de arco, o en grados transformados a grados, a ver cuánto es. Todo el mundo hace el cálculo creyendo que la legua eran 5.000 algo metros actuales, y entonces tiran desde Cabo Verde hasta allí. No puede ser. Para el antemeridiano ni les cuento lo complicado que es. Y bueno, me ha dado tiempo a lo que me ha dado tiempo. El tamaño de la Tierra más o menos ya se lo he dicho y lo dejo, es lo único que no les he contado. El tamaño de la Tierra, si quieren luego hacerme alguna pregunta aparte, les dejo ahí mi dirección de correo electrónico, por si alguno tiene interés y quiere hacer una pregunta por correo, pues yo se la contestaré encantado. Y esto ha sido lo que tenía que decir. Si tenéis alguna cuestión para preguntarle a nuestro ponente. Si no tiene... Creo que les ha quedado claro, ¿eh? O ha quedado muy claro o no se ha entendido nada. Tuyos. Si no había cronómetros. Bueno, ya he explicado antes que lo de que había que esperar a que se inventaran los cronómetros para poder determinar la longitud, que es lo único que hay, eso es un cuento chino. Los romanos pintaban las longitudes y los cartógrafos españoles y castellanos y portugueses pintaban unos mapas estupendos. ¿Que se equivocaban? Sí, claro, porque no eran precisos, ya lo he dicho. Pero no necesitaron esperar a que nadie les dijera cómo calcular la longitud, porque en tierra se podía calcular perfectamente. Los cronómetros fueron de ayuda, muy importante, para calcular la longitud en la mar. Y no solo la longitud, también incluso la latitud, porque lo que hacemos hoy en día, lo que hacíamos Jesús y yo cuando éramos jóvenes, ahora ya lo hace el satélite, es mirar 3 astros y establecer un triangulito, y ahí poníamos el punto tanto de longitud como de latitud. En aquel tiempo medían la latitud en tierra, ya lo he dicho, con eclipses y midiendo las distancias entre los astros. Así que no hizo falta. De todas maneras, no sabemos, o sea, creo yo lo que creo es que los reyes católicos habían descubierto, Colón había descubierto unas islas, las islas del rey de Castilla, las Antillas del rey de Castela, que ponen los portugueses en sus mapas. Al principio los portugueses no le dieron demasiada importancia.
¿Por qué? Porque ellos ya sabían que el mundo era muy grande y dijeron, le preguntaron a Colón. Colón lo primero que hace cuando vuelve de descubrir América es pasarse por la corte del rey de Portugal. Y el rey de Portugal le debió de preguntar, a ver, ¿dónde demonios has estado, Zascandil? Y este debió decir, 20 y tantos días he encontrado tierra. Y el rey miró para atrás y le dije, no hay nada, eso, Asia queda todavía, pues anda que no le queda para llegar a Asia, efectivamente. Y entonces no le dieron demasiada importancia. Pero luego el rey de Portugal dijo, bueno, un momento. Teníamos un tratado, que era el de Alcasovas, que decía que los castellanos no podían bajar de las Canarias, porque eso les aseguraba que no iban a poder ir por el Índico. Eso es lo que decía el tratado de Alcasovas. Por lo que fuera, el rey de Portugal se fue y dijo, hay que cambiar esto. Y entonces aceptó que esas islas que para él no valían nada, esto es mi estimación, que se las quedara el rey de Castilla, y puso una línea norte-sur para asegurarte que tú no puedes, de aquí para acá, tú no puedes descubrir. Entonces el tema es, ¿por qué 370 leguas? El Papa puso primero 100 en una bula anterior, puso 100 leguas, y de repente se reúnen en Tordesillas, el Papa en el Vaticano, y los emisarios del rey de Portugal y los del rey de Castilla, pum, 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 y sacan 370 leguas. ¿Por qué? 370. ¿Pero de dónde se han sacado estos? Casi con toda seguridad. El mover la línea al oeste fue cosa de los portugueses. Y los castellanos dijeron, bueno, mientras nos respete las islas que hemos descubierto, dejamos la línea en medio. Muy bien. Los portugueses no querían moverla más allá. ¿Por qué? Porque como para mí sabían el tamaño de la tierra, sabían que si la movían más por aquí, también la estaban moviendo por el otro lado. Y se les iban a quedar las Molucas fuera, que aunque todavía no sabían dónde estaban las Molucas, pero debieron hacer una estimación y dijeron, muévelo lo justo. ¿Para qué? Para que no nos puedan quitar Brasil, que casi con toda seguridad ya lo habían descubierto y se lo tenían calladito. Entonces, las 370 leguas para mí fue una cuestión meramente convencional. Lo que yo he dicho antes es que no se sabe dónde cae hasta que decides qué regla de leguas usaron, la de 16 2/3 o la de 17 y medio. Yo creo que es la de 17 y medio, pero he de reconocer que los libros que he leído de entonces, hombre, dejan cierto margen a la ambigüedad. Entonces, cuando se hizo la circunnavegación, Magallanes sabía que que la Tierra ya era redonda y que se podían encontrar. Pero que llegó un punto que que no tenían, estaba sin civilizar y descubrieron la Tierra allá en Filipinas. Pero él sabía, o ya lo transmitió, que si ellos tenían ya islas de Sumatra y todas estas islas allí de Asia, entonces si cogían esa ruta, el regreso era de la circunnavegación. Ahora, yo creo que los portugueses descubrieron el paso, que era lo que buscaban los castellanos, porque querían llegar al extremo de Asia, que es lo que había prometido Colón, y se encontraron con que América no les dejaba pasar con los barcos. No cayeron en la cuenta de que podían hacer barcos en el otro lado, que es lo que acabaron haciendo, y entonces no hizo falta pasar por abajo. Ya los barcos salían de Acapulco y punto pelota, y llegaban a Filipinas. Pero al principio la mollera no les daba demasiado, y entonces intentaban encontrar un paso, porque no sabían que el paso iba a estar tan abajo, iba a ser tan difícil. Entonces lo intentaron. Y bueno, pues si podemos pasar, pues pasamos y llegamos hasta Asia. Los portugueses, precisamente por eso, para mí, esto es una especulación, exploraron igual, porque como a ellos les correspondía Brasil, dijeron, oye, vamos a echar un vistazo, no vaya a ser que haya un paso. Y yo creo que lo descubrieron, y yo creo que Magallanes se enteró. Por eso sale corriendo a Castilla con el secreto. Pero para mí el secreto no se lo cuenta ni al rey, se lo guarda él. Porque yo creo que al rey, ya lo dije en la vez anterior que hablé aquí, yo creo que está demostrado que el rey le dio la orden de ir por el Índico. Y fue él el que se saltó las órdenes del rey, y por eso se montó el pollo que se montó en San Julián. Porque los capitanes dijeron, estás desobedeciendo al rey, y nosotros nos ha nombrado el rey a nosotros, capitanes, no tú. Y nos va a colgar de los pulgares igual que a ti cuando fracasemos por tu empeño de intentar de ir por el oeste. Al final le salió medio, porque descubrió el Estrecho de Magallanes, ahora tiene la gloria. Pero realmente el Estrecho de Magallanes al principio no servía para nada, menos aún para los españoles, claro. Entonces, Magallanes
sabía que había un paso, se había enterado. No sabía dónde, pero se había enterado. Y él, en su ignorancia, creía que el camino sería un poquito más corto que por el Índico, teniendo en cuenta de que de lo que se trataba era de llegar al otro lado de la demarcación. Es decir, que si cogemos toda África y Asia, todo esto es portugués. Pero claro, hay un punto en el que pasa a ser castellano. Para llegar ahí, la diferencia es muy pequeña. Es más corto por el Índico. Y es un camino que ya se sabía. Por debajo de América, aparte de que hay que bajar, y eso tampoco lo sabían exactamente cuánto, resulta que es un poco más largo llegar a las Molucas, pero tampoco sabían qué islas había en el Pacífico. Entonces Magallanes, digamos que en cierto sentido se la juega. Y como se ha ido con el secreto y el rey de Portugal debió de enterarse, por eso el rey de Portugal le echa los perros a Magallanes, no a los demás. Porque Magallanes venía con un secreto. Y como no se lo contó a los capitanes decían, oye, ¿a dónde vamos? ¿Estás loco? Dejarme a mí, que yo sé lo que hago. Claro, al final la cosa acabó como acabó. Pero los portugueses debieron de pensar, ese paso está muy abajo, lo descubrieron, pero se lo guardaron para ellos. Le dijeron, primero, hemos descubierto donde no deberíamos descubrir. Porque paso inocente se podía hacer, pero ellos se habían metido en la demarcación castellana. Y entonces eso era mejor que en Castilla no lo supieran, que Castilla era muy poderosa. Y entonces se lo callan, pero Magallanes se va con el secreto. Esa es mi postura, es mi explicación. Entonces esa es la explicación que garantiza todo, pero desde el punto de vista de que los portugueses sabían cuál era el tamaño de la tierra, con la particularidad de que las Molucas quedaban justo al lado del borde. Y claro, la precisión que he dicho que no tenían hacía que había mucha discusión, y como Castilla era mucho más poderosa, el rey de Portugal decía, el rey de Castilla me va a dar 2 tortas y me voy a tener que aguantar, y por lo tanto maniobraba como maniobraba con sus artes para conseguir no perder toda la tarta que le correspondía por Tordesillas. Muchas gracias. La orientación de la Tierra está variando. ¿El polo norte? El polo norte magnético sí, el verdadero no. Bueno, a ver, no para nosotros, no para usted y para mí. O sea, cambia, sí, cambia un poquito. Por lo visto tiene una precesión, va moviéndose como una peonza, pero yo diría que para estas cosas no tiene efecto. No afecta a nada de lo que hemos contado aquí. El norte verdadero es el norte verdadero. La polar tampoco marca exactamente el norte, pero para los marinos de aquel tiempo, tenían el norte de la polar y les servía de mucho. ¿No tienes pregunta? Sí, venga. Juan, que ha trabajado en información, ¿qué tanto por ciento crees que se debe al avance científico de los cosmógrafos comparado con el tanto por ciento de las órdenes que recibían de la corona o de los reyes para lanzar una información equivocada al enemigo? ¿O qué tanto por ciento pesaba? Porque hasta que no llega al siglo XVIII prácticamente los cosmógrafos estaban al servicio de su majestad, de la corte. ¿Qué tanto por ciento cree que era en aquella época, la época medieval? No sé, la pregunta es muy difícil. La verdad es que no me atrevo a decir, pero me inclino, por no quedarme callado, me inclino a que no mentían, guardaban la información. O sea, había más secreto que engaño. ¿Había engaño? Sí, algo de engaño había, pero es muy difícil saberlo precisamente porque como era un engaño, las fuentes no estaban escritas. Vamos a hacer un engaño, toma nota. Escribano, escribe que vamos a hacer un engaño. No, los engaños se hacían igual que hoy en día, se hacían tratando de no dejar rastro. Así que no lo sé, pero creo que poco. Sí, eso sí, guardaban la información, sí. Por ejemplo, creo que no está escrito en los portulanos que cuánto medían esas leguas esas leguas como unidad de ángulo que ponían en las cartas, no ponían ni siquiera 1, 10, 20, no, solo ponían las divisiones. ¿Por qué? Porque se lo vendían a las personas a las que les daban la clave aparte. Les decían, las leguas estas son de tanto y aquí son tantas. Y con eso ya tú puedes interpretarlo. Pero si te roban el mapa, al que se lo ha llevado no les sirve de mucho. Pues yo creo que con esto y un bizcocho, ¿no? Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias por haber atendido nuestra petición de venir a San Lucas. Y nada, esto es un detallito, este libro de
del Círculo de Artesanos y gentileza de la bodega, la cajita de vino. Para acompañar el libro. Sí. Bien, tengo un libro para ti también.